Vamos a comenzar, vamos a leer dos porciones del Nuevo Testamento. El hermano nos va a leer estas porciones. Mateo capítulo 15. Versículo 1 al 3. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Efesios capítulo 4, versos 11 al 16. Efesios 4, versos 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos con todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. De todo esto hay un versículo, una frase que yo quiero subrayar. Ahí dice: de todo viento de doctrina. Otra parte habla de doctrinas de error, de la cual la iglesia debe ser cuidada por los que enseñan. Por eso dio los dones para la edificación del cuerpo de Jesucristo, a fin de que no sean movidos por todo viento de doctrinas de error. Muy bien, ¿qué es doctrina de error? ¿Qué es una doctrina de error? Digo esto porque los predicadores que tenemos hemos tenido la mala costumbre de mencionar los conceptos sin analizarlos. Entonces, creemos que la iglesia lo entiende. A lo mejor los hermanos creen que lo entienden, pero realmente no es así. ¿Qué es doctrinas de error? Mire, las personas que son pintores, que les gusta la pintura de las casas, cuando van a pintar una casa, ellos van
Home Depot, donde venden pinturas, y piden una carta de colores. Entonces le dan una carta que tiene los colores, pero de una forma ordenada, es decir, si es el rojo o el azul, la primer cartita de arriba es el máximo del rojo, el rojo candela. Luego viene bajando y el rojo se va reduciendo, y cada cartita presenta el rojo en un color más reducido, hasta que llega abajo y casi no se distingue el blanco del rojo, pero eso está en el espectro del rojo, toda esa variante que viene bajando hasta llegar al final. Así son las doctrinas de error. Hay doctrinas que son extravagantes, pero hay doctrinas que son tan sencillas que se confunden con la verdad, y todas son de error. Mire esto. Todo lo que no está aprobado por la Biblia, Dios no le da su aprobación tampoco. No le da su aprobación a todo lo que no está aprobado en la Biblia. Puede ser bonito, puede ser bueno, puede ser lo que sea, pero si la Biblia no lo aprueba, es doctrina de error. Estaba esta semana oyendo ahí en la radio una pastora de El Doral. Ella se expresa muy bien, pero dijo algo que realmente es ridículo en extremo. Ella creyó que estaba dando una exposición muy sofisticada, muy explicada, pero fue un error. Ella dijo, por ejemplo, que cuando Dios hizo a Adán, si alguien puede leerme Génesis 1:26, Génesis 1:26, para hacer una observación aquí. Y hay otra parte que dice, y los hizo Dios varón y hembra. O varón y hembra los hizo Jehová. Por ahí está ese versículo. 27. El 27, léamelo. 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Muy bien, hasta ahí. Ese versículo es muy interesante. Y sabe usted que es un versículo que usan mucho los homosexuales para decir que Dios creó un hombre con dos sexos. Adán. Dios lo creó varón y hembra. Así que Adán para ellos tenía dos sexos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso es una mala interpretación bíblica. ¿Por qué razón? Porque ahí mismo, el mismo versículo dice, y Dios los creó varón y hembra. No es lo mismo que Dios lo creó varón y hembra. ¿Se dan cuenta? La eliminación de una S, o sea, crea una doctrina de error. La eliminación de una S en el texto crea una doctrina de error. Dios no creó a Adán con dos sexos. Dios creó un hombre perfecto. Y luego capítulo 1 de Génesis, versículo 21 en adelante, dice cómo Dios hizo a la mujer. Ella dice que como Dios hizo un hombre, varón y hembra, la mujer estaba colocada en el vientre de Adán. Y que cuando Dios cortó la costilla, lo que hizo fue que sacó a Eva del vientre de Adán. Usted nota qué interpretación más terrible. No dice eso la Biblia. La Biblia dice que Dios tomó una costilla de Adán y le hizo una compañera. No fue que se le trajo de adentro,
se la hizo. Mire, ¿de dónde viene el error? De eliminar una S del texto. No fue que Dios lo hizo varón y hembra, no, los hizo a los dos. Muchas veces, hermanos, esto es un problemita que se presenta en la plataforma, y lo he oído aquí muchas veces, de leer sin tomar en cuenta la gramática. Hermanos que dicen, Dios no ha dado muchas bendiciones. ¿Usted entendió lo que yo dije? ¿Entendió lo que yo dije? Lo que yo he terminado de decir es que Dios no nos dio bendiciones. Dios no dio muchas bendiciones. Que no dio. ¿Por qué? Porque eliminamos las eses. Dios nos dio muchas bendiciones. Si no tomamos en cuenta eso, cometemos errores. Y esta doña, creyendo eso, quitando esa S, mire el error doctrinal que ha introducido en su iglesia. Benny Hinn dice que Dios hizo a la mujer para que diera a luz por el costado. Yo no sé de dónde se sacó eso. Pero eso lo dice en Cristianismo en Crisis, que él dijo eso, predica eso. Que Dios hizo a la mujer para que diera luz por el costado. Yo no sé de dónde hizo ese descubrimiento científico, médico, no sé, pero esos son errores. Eso no lo dice la Biblia. Y tenemos que cuidarnos de esas doctrinas de error en extremo. Esas son las de arriba, las más fuertes. Pero en la medida que el color rojo en la carta de pintura viene bajando, sigue viéndose el color rojo. Es decir, doctrinas de error van bajando, siendo más suave, y llegan al final pareciéndose al blanco. Pero no es blanco porque el espectro tiene azul o rojo. Y hay doctrinas así, que hay que ir poniendo cuidado con ellas. ¿De dónde viene muchas veces el problema de las doctrinas de error? Mire que el Señor Jesucristo, en la porción de Mateo, cuando los discípulos fueron a decirle, Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? El Señor Jesucristo le dijo, ustedes erran ignorando las Escrituras, guardando tradiciones de hombres en lugar de la palabra de Dios. Las tradiciones, dice Mateo 7, de sus padres. Lo que enseñaron sus padres, ustedes lo vienen guardando y eso viene sustituyendo la palabra de Dios. Y eso es lo que hace una doctrina de error. Con el tiempo viene a sustituir cosas que no le corresponden. Y por eso tenemos que tener cuidado de no aceptar todo lo que se dice. Podríamos decir que hoy en día es el tiempo en que más se tergiversa la Biblia. Usted oye exposiciones que son completamente contrarias a lo que dice las Escrituras. Y el pueblo las cree. Pero nosotros no estamos exentos de esos errores también. No estamos exentos de esos errores. Por ejemplo, hace un tiempo, varios años atrás, llegaron aquí 4 hermanos de una congregación en West Palm Beach que nos ha excomulgado a nosotros. Ellos vinieron ahí, le invitamos a tomar la cena, dijeron que no, que ellos querían hablar con los ancianos. Muy bien. Terminó la reunión y nos fuimos a la oficina. Ellos hablaron y casualmente cuando esa iglesia comenzó, de aquí fuimos nosotros a hacer visita al barrio para que ellos comenzaran. Y comenzó. Nos dicen, bueno, el asunto es que hay cosas que ustedes hacen que no están correctas y nosotros queremos tener comunión con ustedes, pero si no las corrigen, no podemos tener comunión. Yo les dije, bueno, comiencen a decirnos cuáles son. Comenzaron a leer muchísimas porciones de la Biblia fuera de contexto. Y yo le dije, mire hermano, por favor, no tengo mucho tiempo. Dígame qué es lo que usted quiere decirnos, qué ustedes quieren decirnos. Bueno, el asunto, hermano, es este. Ustedes tienen muchas cosas
que varias cosas que deben corregirla para que podamos tener una buena comunión. Y yo le dije, ok, comience a decirme alguna de ellas. Primeramente, ustedes parten el pan en la cena del Señor para repartirlo a los hermanos. Eso está incorrecto. Ajá, sí. En la cena que el Señor estableció, Él fue que partió el pan, no los apóstoles. De manera que si hay que partirlo, tiene Él que venir a partirlo. Nosotros no debemos de partirlo. Okay, dígame otra más. Que ustedes se sientan todos juntos, varones y hembras. Ajá, ok. Dígame otra más. Que las hermanas de ustedes no se cubren, se ponen un pañuelito ahí arriba. Eso no es cubrirse. La Biblia dice que se cubra. Pero las hermanas de ustedes usan los pañuelos de diferentes colores. Tienen que ser blancos, porque de otro color significa pecado. Y yo le dije, párese ahí, hermano, ya párese ahí. Nada de lo que usted me está diciendo lo vamos a cambiar. Si no lo cambia, no tenemos comunión. No la tendremos, pero no lo vamos a cambiar. Nada de lo que usted está diciendo, nosotros hallamos que tiene sentido. Bueno, entonces nos quedamos así. Ok, nos quedamos así y se fueron. Mire todas las cosas que se entran en la iglesia que no tienen base bíblica ninguna, pero ya están ocupando un lugar de doctrinas en la Biblia. De doctrinas en la Biblia. ¿Quién inventó todo eso? Alguien lo inventó y lo introdujo, pero nosotros nos quedamos haciéndolo sin saber por qué. Yo tuve una entrevista hace poco con el doctor Manzanares. Ayer tenía otra con él, pero por razones obvias no se pudo dar. Pero tuve una entrevista con el doctor Manzanares, 4 horas hablando con él. Ustedes lo conocen, una eminencia. Y estuvimos tocando el tema de casualmente esas enseñanzas que hay en la iglesia que no están aprobadas por la Biblia, pero que se le ha dado un carácter de doctrina. ¿Qué podemos hacer con eso? Y él me dijo, hermanos, yo lo entiendo eso. Yo no hablo en la iglesia de problemas de ese tipo. Prefiero que se quede así mejor, que los hermanos sigan en su costumbre, porque si tratamos de cortar eso, hay problemas. Y preferiblemente que no hayan problemas. Le dije, ¿ese es su punto de vista? Me dice, sí. ¿Y el tuyo cuál es? Le voy a decir. Yo estoy de acuerdo con usted. Que no se cree problema. Pero sí yo pienso que se le debe enseñar todo lo que se está haciendo, aunque no esté de acuerdo a la Biblia. Y si ellos deciden quedarse con eso, que se queden. Pero por lo menos saben quién inventó eso. Y me dice, estoy de acuerdo contigo. Digo, ok, ahí muy bien. Y esa es la verdad. Cosas que se hacen, nadie la investiga, nadie sabe de dónde vino, le damos lugar y vienen a ocupar un puesto de doctrina en la iglesia. Cito un caso. Por ejemplo, ahora mismo se leyó aquí una carta que trajo la hermana de Honduras. Fantástico. Yo no estoy en contra de las cartas. No estoy en contra de las cartas. Aunque yo sé que la Biblia no habla de cartas. Pero no estoy en contra porque le facilitan a uno muchas cosas. La hermana vino, trajo su carta, inmediatamente se mandó a pasar a la cena. Perfecto. Si no trae carta, hay que sentarse a hablar con ellos, saber de dónde son, qué tiempo tienen de convertido, y se ocupa un tiempo. Mientras que la carta nos evita eso. Estoy de acuerdo en ese sentido. Pero de ahí a decir que es una doctrina bíblica, no está correcto, porque no hay ningún texto que lo diga. Hay una referencia en Romanos 16, una carta eminentemente doctrinal que Pablo manda a los hermanos de Roma y le dice que tomen en consideración a Febe, que es una diaconisa en una de las iglesias. Pero eso no es mandamiento, es una referencia. ¿Por qué digo esto? Mire, hay una hermana, yo no sé si está aquí que me perdone, yo no sé el nombre tampoco. Ella es colombiana, muy simpática, viene y se me saluda con mucho amor. Y viene a menudo aquí a la iglesia y pasa 1, 2, 3 semanas y se vuelve a Colombia.
Y estando hablando con ella, me dice, hermano, a veces yo me siento mal porque cada vez que vengo tengo que pedir una carta para volver a mi ciudad, a mi iglesia. Yo le dije, pero ¿por qué? Si usted es iglesia y viene y se pasa 2 o 3 semanas aquí, para ir para allá tiene que llevar una carta. Dice ella, no, es que si yo no la llevo, me sacan de la cena. Yo le dije, ¿cómo? Dice ella, sí. Yo he salido de allá y he venido aquí 2 o 3 semanas y al regresar, esa vez yo no llevé la carta y me dijeron, hermana, usted está mal. Si no trajo su carta, usted se sienta por 6 meses atrás. ¿Usted se imagina? ¿Quién inventó eso? Sin embargo, las iglesias de nosotros, estoy hablando, se tienen que tragar todo eso. Porque nadie inventa. Bueno, ok, vamos a inventar de dónde vino esto. Ok, si quieren quedarse bien y si creen que no está bien, pues quítelo y se acabó. Si no tiene una base de la Biblia, es error. Dígalo quien lo diga y venga de donde venga. Y no es nada nuevo. El hermano leyó en Mateo 15 y Marcos dice que el Señor se quejó contra ellos. Le dijo, ustedes se preocupan más por la doctrina de los hombres que por la palabra de Dios. Entonces venían metiendo cosas dentro del sistema que sustituía los mandamientos de Dios. Y el Señor los reprendió duramente por eso. Ahora bien, una doctrina de error, cualquier enseñanza que sea grave o sea sencilla, es una doctrina de error. Usted sabe una cosa, hermanos, que una doctrina, una enseñanza que no tenga base bíblica correcta, hace daño al que lo cree y a la iglesia. ¿Por qué le hace daño y en qué le hace daño? El que cree que esa hermana para regresar tiene que traer una carta y llegó hasta ahí, él no entiende más de ahí, no cree más de ahí, si no es hasta ahí. Tiene que traer la carta si no se siente atrás. Esa doctrina le cegó la mente y se paró ahí. La iglesia que no parte el pan, los hermanos dicen no, tiene que partirlo y se quedaron ahí, no pasan de ahí porque no estudian. Y se quedan trancados ahí porque no se debe hacer según ellos. Pero ¿de dónde viene? Nadie sabe. Entonces eso atrasa el hermano, lo confunde y le hace daño a la iglesia. Yo creo que debemos, como personas serias y responsables, cualquier cosa, buscarla en la Biblia, donde dice que para comer el pan tiene el Señor que venir a partirlo del cielo. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que los hermanos no lo pueden partir? Si lo dice, lo hacemos, pero si no lo dice, hermano, no lo hacemos. Entonces es muy interesante esto, que el Espíritu Santo preparó hermanos en la iglesia, como dice la porción, pastores y maestros, y para la edificación, para enseñar a la iglesia, y de esa manera, no solamente que se cree una unidad en el cuerpo de Cristo, sino que se eviten las doctrinas extrañas. ¿Cómo se puede lograr eso? Con la Biblia, no sin la Biblia. No opiniones, no conceptos personales, no lógicas, sino Biblia. En la escuela dominical yo voy a tratar otro tema que va a enfocar eso. El daño que hace aceptar un error en la Biblia. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces ese error crea problemas en la iglesia. Ustedes se acuerdan allá, no lo vamos a leer, pero en 1 Corintios, donde Pablo le dice a los hermanos, yo no le hablo a ustedes como a espirituales, sino como a carnales. Porque ustedes no pueden asimilar, estoy parafraseando, las lecciones fuertes, sino que tengo que venir a enseñarle como baby, como niños. Esos hermanos sin capacidad no asimilan las doctrinas profundas de la iglesia y se quedan ahí dando vueltas
en la práctica que tienen. Allá en Carta a los Hebreos también, en el capítulo 6, dice el escritor a los Hebreos, se lamenta, ustedes, debiendo ser ya maestros, todavía tengo que volver a enseñarle las rutinas del Evangelio. No hay crecimiento. Por tanto, lo que venga por ahí, fácilmente lo aceptan. Porque, según lo que lo dicen, usan un texto de la Biblia fuera de contexto para probar lo que ellos quieren, y como no tienen capacidad sobre ese tema, se dejan confundir fácilmente. Se dejan confundir fácilmente. Doctrinas, por ejemplo, todo el mundo está de acuerdo que la salvación es gratis, que no es por obra para que nadie se gloríe. Dios no vende la salvación, Dios regala la salvación. Pero la vida cristiana no es gratis. Usted tiene que pagar. Porque si usted no paga, no hay bendiciones. Si usted no da ofrenda, el Señor no lo bendice. Y como decía uno, las bendiciones vienen del tamaño de la ofrenda que usted da. Si usted da una ofrenda de $10, el Señor le va a dar una bendición de $10. Si usted la da de 50, pues le va a dar una de 50. Y si usted la da de 100, pues le da una de 100. Es decir, que el Señor tiene una tienda que todos los productos están marcados por precio. Lo que usted necesite, le cuesta eso. Eso es, hermanos, tremendamente un error bíblico. Dios no vende nada. El creyente no tiene que comprar bendiciones. Dice el Nuevo Testamento que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Entonces lo llevan al libro de Deuteronomio, al capítulo 28, y le dicen, mire lo que dice aquí, dice Dios, que si obedece mis mandamientos, tendrá todas estas bendiciones. Bendeciré tu canasta, bendeciré tu entrada, bendeciré tu salida, bendeciré tu cosecha, bendeciré todo. Ahí. Usted va al versículo 14 y dice, y si no lo hace, entonces vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y hay allí una serie de cosas negativas que vendrán. Malditos sois, dice Dios. Entonces toman eso y se lo pasan a la iglesia. Todo, hermanos, todo el Antiguo Testamento, partiendo de Éxodo 19, versículos 5 y 6, hasta la cruz del Calvario, se llama el pacto de Dios con Israel, o sea, la dispensación de la ley. Todo lo que hay dentro de ese periodo de tiempo, de Éxodo 19 a la cruz del Calvario, que son varios años, cientos de años, la vida del judío era condicionada. Ustedes hacen, yo le doy. Ustedes no hacen, yo no le doy. Como le dice aquí, ustedes obedecen, tienen bendiciones. Ustedes obedecen, tienen maldiciones. Allá en Malaquías dice, ustedes me han robado mis diezmos y mis ofrendas. Ahora, traigan las ofrendas al alfolí y verán cómo se abre la ventana de los cielos. Usted nota la condición, traigan y yo le doy. ¿Por qué razón? Porque ese periodo de tiempo entre Éxodo 19 y la cruz del Calvario es un periodo de tiempo de un pacto bilateral, se llama, hecho entre dos, entre Dios e Israel. Un pacto entre dos, los dos tienen que cumplir. Si uno no cumple, el otro no tiene que cumplir. Entonces, por eso usted encuentra todas esas condiciones en el Antiguo Testamento, porque están dentro de un tiempo de condiciones, un pacto bilateral entre Dios e Israel. Y todo lo que hay dentro de todo ese material bíblico está bajo condiciones. Pero cuando usted entra al Nuevo Testamento, donde entra ahora el pacto de gracia o la era de la iglesia, todo cambia. Es un nuevo pacto. El antiguo pacto, dice Hebreos, pasó. Estamos en un nuevo pacto. Entonces el creyente no está obligado
a dar para que le den, porque el pacto nuevo es unilateral. Dios comprometido a darnos sus bendiciones y nosotros a recibirlas. Así dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, el judío en el Antiguo Testamento tenía que obedecer para recibir bendiciones. En el Nuevo Testamento nosotros obedecemos porque hemos recibido las bendiciones. ¿Entienden la idea? Si no tenemos eso en nuestras mentes, entonces vienen todos esos errores que hay por ahí, que se lo ponen encima a la iglesia, y los hermanos no saben cómo defenderse de toda esa enseñanza que hacen. Ni ellos mismos que están hablando saben lo que están diciendo. No entienden lo que es una exégesis bíblica. Pero tenemos que entender, hermanos, que vivimos en un tiempo peligroso. Cuidado de introducir cosas. Y las que hay, podemos revisarlas. Y si no tienen el aval bíblico, la aprobación bíblica, ya tenemos que estar de acuerdo que eso no es del Señor y que Él no lo aprueba. Que lo aprobemos nosotros es otra cosa, pero Él no lo aprueba. Así que tenemos que aprender estas cosas para mantenernos firmes ante las acechanzas del diablo. Todo eso son acechanzas del diablo para enseñarnos a nosotros a no entender bien la palabra de Dios. Bien, dejo esto aquí y en la escuela dominical yo voy a tratar otro tema, pero va a introducir un poquitito de esto. Le doy algunas partes para que vayan entendiendo. Yo voy a leer Lucas 24, donde habla de los discípulos o el camino a Emmaús, vamos a llamarlo así, el camino a Emmaús. Y vamos a encontrar ahí, hermanos, una cantidad de cosas que yo creo que antes no lo habíamos descubierto. Vamos a dejarlo ahí y vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque el Espíritu Santo se ha preocupado de ayudarnos a entender tu palabra y darnos la sabiduría y la capacidad para que seamos protegidos de las doctrinas que están contra la Biblia y que abundan tanto hoy en día. Ayúdanos a entender a través de tu palabra las verdades de ella. Gracias por la reunión, en el nombre de Jesucristo. Amén.